Ante todo, un cordial saludo. En esta ocasión, los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, presentamos el tema de composición y degradación del suelo a cargo del docente Teodoro Guarguachipani. El suelo. El suelo es la capa superficial que sirve de sostén físico y fisiológico de las plantas, siendo una mezcla de materia orgánica e inorgánica, aire y agua. Importancia del suelo. El suelo representa un factor de gran importancia en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es considerado como uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo socioeconómico de nuestro país y un factor fundamental para la alimentación humana y obtención de materia prima para la industria. El suelo es el sustrato donde las plantas pueden encontrar su sostén, nutrición e hidratación, y en los animales una fuente de alimentación, así como las condiciones propias para crecer y desarrollarse. Factores de formación del suelo. Como primero tenemos el material parental, que es un material geológico inalterado en donde se irá formando los horizontes del suelo. La roca madre de la que se originan los suelos, que se dividen en tres grandes grupos, como las rocas ígneas, que son las volcánicas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Asimismo, el segundo factor es el clima, que son los factores son la precipitación, la temperatura y el viento. Por ende, los cambios climáticos desarrollados a través de la temperatura y la precipitación influyen en los procesos de alteración y transformación mineral de las rocas. Como resultado de este se producen algunos procesos físicos y mecánicos y químicos como la meteorización. Y asimismo, el viento dentro de eso ejerce la presión sobre la superficie de las rocas al chocar contra ellos cargado de partículas finas, lo que aumenta el proceso erosivo. Siguiente. Como tercero, tenemos el relieve, que es el grado de inclinación que tiene el suelo y afectará en su formación al modificar las relaciones de humedad, la remoción del suelo, el grado de erosión, así como la incidencia de los rayos solares sobre la superficie, según su posición del relieve con respecto al sol. Como cuarto se tienen los organismos, que se dividen en tres grupos de organismos que afectan en la formación del suelo: la vegetación, los nutrientes y los animales. En la vegetación, las raíces de las plantas, al penetrar en la materia parental, llevan a cabo una acción física, mecánica, biológica y química sobre este al dejar espacios abiertos por los cuales circula el agua y el aire, y esto a la vez remueven y extraen nutrientes del material parental. Mientras que en los animales y microorganismos hacen una labor muy fundamental mezclando los residuos orgánicos en descomposición llenos de nutrientes con los minerales presentes en el suelo. Algunos son los ingestores de materia orgánica y minerales como las lombrices, las termitas, entre otros; los transportadores de material, que son las hormigas; los mejoradores de aireación y la estructura, que son las lombrices y hormigas también; y los parásitos, que son los nemátodos y antrópodos; y los moluscos, como los caracoles. Como quinto factor se tiene el ser humano. En la agricultura, más que nada la labranza o eliminación de la cobertura vegetal del suelo, se aplican agroquímicos. Asimismo, en la minería se da la construcción de represas, de carreteras, entre otros, y se observa la interferencia del ser humano en la observación del suelo y su formación. El sexto tenemos el tiempo, que son los factores de desarrollo y formación del suelo que interactúan entre sí a mayor o menor intensidad, dependiendo de las condiciones óptimas para el proceso de formación a lo largo del tiempo. Siguiente. Propiedades biológicas del suelo. Materia orgánica. Son restos de origen animal y vegetal que llegan al suelo como materiales frescos e inertes, que en presencia de humedad y temperatura quedan sujetos a la descomposición provocada por el macro y microorganismos del suelo, que los someten a un dinámico estado de desintegración y resintetización, creándose al final de este proceso una unidad integrada de componentes orgánicos e inorgánicos en la nueva composición del suelo. Los microorganismos. Los microorganismos o microflora son los componentes más importantes del suelo, constituyen su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. Una mayor cantidad de microorganismos en el suelo permite una mejor actividad metabólica y enzimática para la planta, aumentando así su nutrición y por ende su incremento en los rendimientos. Macroorganismos. Son organismos que poseen un tamaño mayor a 6 milímetros y constituyen parte importante en la formación y calidad del suelo. Desempeñan un papel fundamental en la transformación, translocación, trituración y adecuación de la materia orgánica para que los microorganismos realicen de manera más rápida y fácil su mineralización y humificación. Además que aportan grandes cantidades de biomasa, que es la materia orgánica, que incrementa la cantidad y variedad de materia orgánica en el suelo. Luego tenemos la humificación de la materia orgánica. Las condiciones para esto es tener la degradación de materiales frescos, la síntesis y la condensación de moléculas orgánicas que terminan en humus resistente a la acción adicional de microorganismos y asimismo la disponibilidad del micro y macroorganismo del suelo. El ciclo consiste en la degradación progresiva de las moléculas orgánicas complejas en moléculas simples para la absorción de las plantas y actividad microbiana en constante y dinámica, transformando los elementos simplificados de unas formas químicas a otras. La clasificación agrológica de los suelos se debe tener en cuenta que algunas características del suelo como profundidad del suelo, textura o estructura, permeabilidad, pedregosidad, otros que valoran la pérdida de productividad como la pendiente del terreno y otro de erosión. La clasificación se basa en 8 clases en las que al aumentar el número y tipo de limitaciones incrementan su valor numérico. Degradación de suelos.
Se define como la reducción de la capacidad productiva por la pérdida de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, como consecuencia de un manejo inadecuado de su conservación. Bueno, las principales causas de la degradación del suelo ocurre con la pérdida de la cobertura, que es la capa arable o la capa productiva del suelo, la que se origina por las siguientes causas, como por ejemplo el cultivo de laderas, la deforestación, la agricultura migratoria, el manejo inadecuado del suelo, quemas, el sobrepastoreo y el uso excesivo de labranza. Bueno, la función de la cobertura del suelo es protegerlo contra la erosión y servir de medio para almacenar materia orgánica, humedad, vida microbiológica y animal. Bueno, recordemos que la materia orgánica favorece la infiltración y retención del agua, y un suelo sin protección destruye su estructura, compacta su porosidad por el golpe de las gotas de la lluvia sobre él, lo cual disminuye la infiltración de agua, ocasionando una fuerte erosión. Tipos de degradación del suelo. Degradación física son cambios de la estructura del suelo que no implica alteraciones en las propiedades químicas, sino en sus propiedades físicas. Los tipos de degradación física son el anegamiento, que esta ocurre por acción natural, como por ejemplo el desbordamiento de los ríos, también puede ser provocada por la acción humana o por una cuenca mal manejada, también por la deforestación o las áreas no aptas para cultivo. Bueno, en comportaciones, el uso excesivo de maquinaria agrícola y el pisoteo de animales que provoca la reducción de la porosidad del suelo. Y bueno, en la erosión de los suelos, en este es el desprendimiento y arrastre de las partículas finas como por ejemplo la arena, el limo y la arcilla. Y bueno, aquí existen dos tipos de erosión eólica y erosión hídrica. La erosión hídrica es provocada por el agua y bueno, es un proceso erosivo típico de regiones tropicales que es causado por la agresividad de la lluvia debido a las características de intensidad, duración y frecuencia que están asociadas a la pluviosidad. Bueno, los tipos de erosión hídrica se clasifican en dos. La superficial, que tiene el salpique, que aquí las partículas del suelo se desplazan por la acción salpicadora de las gotas de lluvia a distancias cortas. Bueno, en surco, y aquí el agua de lluvia se concentra en las pequeñas depresiones formando corrientes. Y bueno, estas acumulaciones de agua de escorrentía arrastran y transportan las partículas del suelo formando pequeñas zanjas o surcos. Bueno, la laminar, esta ocurre en terrenos con pendientes uniformes y suaves cuando la cantidad de agua excede a la capacidad de infiltración de los suelos y también de esa forma una película delgada de agua. Bueno, profundo, remoción en masa. Aquí se desplazan masas considerables de suelo y rocas sobre distancias relativamente cortas bajo la acción de la gravedad y en mayor o menor grado de la cantidad del agua. En cárcava, aquí se produce cuando hay una mayor concentración en el escurrimiento debido a las irregularidades del terreno, lo cual permite la conjunción de varios surcos, disectando tan profundo el suelo que el terreno no puede nivelarse con instrumentos de labranza ordinarios. Erosión eólica. Esta es provocada por el viento y se presenta en las regiones que tienen un régimen pluvial estacionalmente seco y están sujetas a la acción de vientos fuertes. Bueno, los tres mecanismos de erosión eólica ocurren en forma simultánea, a alturas menores de 1 metro. Bueno, tenemos en suspensión. Aquí la atmósfera tiene una capacidad estimada de acarreo de partículas finas, que son menores de 0.1 milímetros, de hasta 15 toneladas del suelo por kilómetros cúbicos de atmósfera. Y bueno, estas partículas se sedimentan o se acumulan en los sitios hacia los que fueron transportadas por la dirección predominante del viento. Bueno, por saltación, es un desplazamiento de partículas finas que ocurre en trechos muy cortos, de forma paulatina. Este es el modelo de transporte más lento que corresponde a las partículas entre 0.5 y 0.2 milímetros, arenas de tamaño mediano y grueso. Y bueno, estas partículas gruesas se mueven lentamente a ras de la superficie del suelo. Degradación química. Bueno, los tipos de degradación química son la acidificación, que es la reducción del pH del suelo. También tenemos a la pérdida de nutrición, que es la pérdida de nutrientes en el suelo que puede darse por lixiviación, volatilización, desnitrificación, erosión y escorrentía. También tenemos la polución, que es la contaminación del suelo y el agua por los residuos industriales, basura o el uso irracional de plaguicidas. Tenemos también la salinización, que es la contaminación química del suelo por la acumulación de sal, que ocurre por las malas prácticas de riego o la infiltración de aguas del mar a tierras de la costa.
Bueno, tenemos el uso excesivo de agroquímicos, que es la contaminación química del suelo que impide la absorción de nutrientes por la planta y la reducción de los microorganismos del suelo. Y bueno, más que todo esto ocurre por falta de prácticas agroecológicas o agroconservacionistas, o también el desconocimiento de los ciclos biológicos de las plagas y enfermedades. Y bueno, algunas medidas para contrarrestar la regresión química son el diseño de sistemas de drenaje, el riego con aguas de buena calidad, también la reforestación y la aplicación de enmiendas orgánicas. Los principales componentes del suelo tenemos tres, que es el material mineral, la materia orgánica, el agua y el aire. En cuanto al material mineral, se considera la fracción mineral del suelo, el material grueso que son los cascajos y las partículas intermedias de descomposición y desintegración y las partículas finas de arena, limo y arcilla. Asimismo, estos nutrientes del suelo, tales como fósforo, magnesio, potasio, azufre y entre otros, son el resultado de la descomposición del material madre o parental. Asimismo, también el porcentaje ideal del material mineral es de 45%. En cuanto a la materia orgánica, esta representa sus compuestos de origen biológico presentes como los tejidos, los vegetales, animales muertos en sus diversos estados de descomposición y los tipos de compuestos. Se pueden considerar como materia orgánica. El contenido de esta materia es variable, puede hallarse hasta 5%, no va a depender de la constante de incorporación a los residuos de animales vegetales que permiten el desarrollo de los microorganismos en su descomposición. Por tanto, es imprescindible, ¿no? Ya que mantiene la constante del suelo. Asimismo, tenemos el agua y el aire. El agua y el aire representan ocupan, mejor dicho, un 50-60% de volumen. Ambos componentes son contenidos en los espacios porosos del suelo, y el volumen del agua y el aire es muy variable, depende del grado de humedad del suelo, ¿no? En cuanto a la importancia del agua en el suelo, está dada por las cantidades que se deben almacenar para satisfacer las necesidades de las plantas durante el crecimiento y su desarrollo. Asimismo, también el aire es importante en el suelo porque realizan reacciones biológicas como la respiración de las raíces de las plantas, la descomposición de los residuos orgánicos por los microorganismos, ya que permite el intercambio gaseoso entre la superficie del suelo y la atmósfera, permiten a la planta aprovechar otros componentes. Continuando, tenemos el perfil del suelo. El perfil del suelo se considera un corte transversal del terreno agrícola hasta alcanzar el material parental o la roca, y esto está compuesto por los horizontes. Tenemos el horizonte A, que generalmente es de color más oscuro debido a la materia orgánica descompuesta, como el humus, y esto está en proceso de descomposición, y es el horizonte que suministra mayor cantidad de nutrientes a las plantas y en donde se encuentra la capa arable de alto valor agronómico. Como siguiente tenemos el horizonte B, es de color menos oscuro, rojizo o amarillento, con mayor contenido de arcilla y menos materia orgánica. El siguiente tenemos el horizonte C, que generalmente es de color más claro, amarillento y cascajoso. Se le conoce como el horizonte de material parental porque es la roca madre desintegrada en la piedra menuda, arena y poco contenido de arcilla. En este horizonte no es común encontrar materia orgánica, sin embargo es posible observar las raíces que penetran buscando nutrientes. Como último tenemos el horizonte R, que es llamado roca madre o material parental. Es la roca gruesa que fue la que dio origen al suelo que está sobre ella, y esto se dio con la ayuda de otros factores de formación del suelo, como el relieve, los organismos, el clima y el tiempo, como se mencionó anteriormente. Siguiente. Las propiedades físicas del suelo son 4, que es la estructura, la textura del suelo, la porosidad del suelo y el color del suelo. En cuanto a su estructura, está asociada con el espacio poroso del suelo y el movimiento del agua que hay dentro de esta. Los tipos de obras de conservación del suelo y sistemas de producción se clasifican por su tipo, por su clase y por su grado de desarrollo. Por su tipo son los agregados en su clasificación de la estructura del suelo, y por su clase expresa el tamaño de los agregados, como pueden ver en la imagen, y por su grado de desarrollo son los agregados a ser destruidos, y ya sea bajo presión, y se clasifican en fuertes, moderados y débiles. En cuanto a su textura del suelo, tenemos los agregados los agregados como el limo, la arcilla, la arena. En cuanto a la arcilla, son partículas chicas de 0.02 milímetros. El limo son partículas también de 0.05 milímetros o hasta 0.02 milímetros. Y la arena son partículas más grandes de 0.05 milímetros.
Asimismo, están relacionadas con los volúmenes disponibles de aire y agua y fertilidad del suelo. En conjunto con la estructura, permite decidir un plan de producción a implementar. En cuanto a su porosidad del suelo, ya también es el volumen total de poros contenidos en un volumen conocido del suelo. Quiere decir que está constituido el 50% por minerales sólidos, dentro de ellos están el 45% el mineral y 5% la materia orgánica, y 50% de espacio poroso. Por ejemplo, estos van a componer el 25% de aire y 25% de agua. En cuanto a los cálculos de la porosidad, tenemos el porcentaje de la porosidad es igual a la densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real por el 100%. El color del suelo, acá nos van a proporcionar la información de qué color es el suelo de acuerdo al medio edáfico. El color negro es por la incorporación de la materia orgánica y se descompone por el humus y es una rica actividad biológica. El color marrón se relaciona con la materia orgánica y está en combinaciones con la oxidación de hierro. El color amarillo o marrón es por la baja fertilidad del suelo, por lo general es un indicativo de meteorización. Y el color rojo es por la alteración de los materiales parentales, como las condiciones de alta temperatura, baja actividad de agua, y el pH es ácido. El color blanco ya también se debe a la acumulación de ciertos minerales o elementos que tienen la coloración blanca, como la calcita, el yeso, por ejemplo. Color gris es por el indicativo del ambiente anaeróbico. Es cuando el suelo se satura con agua, siendo desplazado o agotado el oxígeno del espacio poroso del suelo. Propiedades químicas del suelo. La química del suelo se ve afectada por la composición de minerales, materia orgánica, aire, agua, microorganismos y otros factores ambientales. En el proceso de la materia sólida que contiene agua y aire, también los microorganismos crean minerales y materia química. La química del suelo examina estos procesos, aunque a menudo enfatiza el suelo, que tiene una fina película de agua que la rodea. Junto con ella, el clima, el ciclo del agua, la interacción del suelo y el aire, en el proceso conocido como la química del suelo. Las partículas de arcilla en la química del suelo. La arcilla es un suelo o roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de la roca, que contiene feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones, aunque impurezas, que contiene desde el rojo naranja hasta el blanco cuando es puro. Es de alta plasticidad cuando se mezcla con agua y de mucha dureza cuando se somete al calor, como la cerámica. Seguimos con la capacidad del intercambio catiónico. La capacidad del intercambio catiónico se define como la capacidad que tiene un suelo agrícola de retener y aportar los nutrientes de carga positiva llamada cationes, en el término cuantitativo en la sumatoria de las bases. Ahora, el pH del suelo se puede definir como la concentración de iones de hidrógeno. Esto afecta mucho a la planta. Las leguminosas, por ejemplo, no pueden crecer en un terreno ácido. Ahora seguiremos con lo que son las funciones de los macro y micronutrientes en la fertilidad de los suelos. En anteriores entradas hemos podido conocer más sobre los nutrientes del suelo y en particular de los macronutrientes. Ahora llega el momento de conocer cuáles son los micronutrientes necesarios para el crecimiento vegetal y la interacción existente entre ellos. Aunque se encuentren presentes en nuestro suelo en cantidades muy pequeñas, son elementos nutritivos necesarios para el desarrollo y el crecimiento vegetal. Desempeñan un papel complejo en el sistema del suelo asociado con otros procesos fundamentales en el que intervienen otros nutrientes. Ahora les hablaré acerca de la toma de muestras del suelo. Comenzaremos con el procedimiento, métodos de obtención de la muestra. Muchos factores afectan el rendimiento de un campo agrícola. Cuando los nutrientes no estén en cantidades disponibles, la producción agrícola será limitada. Un análisis de suelo se hace para saber la disponibilidad de nutrientes necesarias para el suelo.
para un desarrollo óptimo de cultivos. Es de suma importancia que en el muestreo se logre una distribución uniforme de muestras para que el análisis sea estadísticamente válido y realmente oriente los esfuerzos del agricultor hacia un máximo de producción. Es necesario que la muestra represente las cualidades del área muestreada. Ahora, la selección de las herramientas. Las herramientas se pueden utilizar para recolectar muestras del suelo, de los cuales son primero las muestras del suelo para análisis de propiedades químicas, que utilizaremos el balde, pala, palín para trasplante, bolsas de papel o plástico. Y para muestras para ver el perfil del suelo utilizaremos un barreno. Y para muestras del suelo para análisis de propiedades físicas necesitaremos cilindro o tubo de muestreo y también una libreta de campo.